Señor, oramos para que tú hables, para que tú nos muestres, para que nos alimentes. Oramos por cada corazón presente, de los que están y de los que estarán en el futuro escuchando este mensaje, para que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad. Necesitamos de ti aprender, ser formados, instruidos por ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, un joven le dice a otro, este domingo vamos a reunirnos a la iglesia. El amigo le contesta, no digas a la iglesia, di a reunirnos como iglesia. El muchacho le mira extrañado. ¿Cuál es la diferencia? Porque si tú dices que vamos a reunirnos a la iglesia, estás diciendo que la iglesia es un lugar y la iglesia no es un lugar. La iglesia es el grupo de personas que se congregan, que asisten en un lugar. Entonces, vamos a pensar un poquito hoy en iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia. ¿Si han escuchado alguna vez esa palabra? De pronto Andrés, sí es cierto. De pronto en algún momento lo escuchó de Bowl, el profesor, o de otro. Eclesia está escrita con doble K. Es una palabra en griego que después viene a resultar de ahí la palabra iglesia. Ek, fuera, iglesia, llamados. O sea que eclesia es llamados afuera, sacados, llamados afuera. Vamos a mirar un momento en Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículo 1. Bueno tener por aquí a Freddy creo que se llama el amigo, hermana Miriam. Freddy, qué bueno tenerlo por aquí. A Hugo, que también nos acompaña. A Mónica, por ahí también, que está con nosotros. A cada uno de ustedes, don Ramón, y cada uno de ustedes, doña Rosa. Bueno, cada uno abriendo la palabra de Dios para aprender. Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios está interesado en salvar personas. Amén. O sea, Dios está interesado en salvar individuos. Sí, cierto, es verdad. Dios también está interesado en que esos individuos formen parte del pueblo redimido. O sea, no solamente que se queden como individuos separados, yo salvé a este, salvé a aquel, sino que se unan en un pueblo. ¿Por qué estoy diciéndolo aquí? Porque Dios está llamando a Abraham, versículo 1, y el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. O sea, no solamente uno, sino que quiere un pueblo redimido, un pueblo de personas rescatadas. Entonces, Dios no solamente está pensando en individuos, sino en un pueblo. Muy bien, ese está en el corazón de Dios. Y ese mismo sentido lo miramos en el Nuevo Testamento. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 15, había un problema en la iglesia. Resulta que si usted ve problemas hoy en la iglesia, eso no es nuevo. No es nuevo tener problemas en la iglesia. Sucede desde casi de sus inicios en el primer siglo. Tuvieron problemas. ¿Qué problemas tuvieron? Habían personas llegando a los pies del Señor Jesucristo no judías. Y los judíos, que fueron los primeros creyentes,
querían algunos de ellos, imponer a esos nuevos creyentes y decirles, está bien, crean en Jesús, pero es necesario que también tomen nuestras costumbres judías, religiosas, para que las cumplan. Por decir, guardar el sábado, por decir, hacer ciertos ritos como la circuncisión, para que ustedes sean salvos, tienen que, además de creer en Cristo, hacer esto. Entonces hubo un problema, Pablo estaba ahí discutiendo con ellos, porque es serio sumarle al evangelio algo más, decirle a la persona, crea en Cristo, pero haga esta otra cosa para ser salvo. Entonces, eso es sumarle, combinarle, y nada de eso está bien. La salvación es obra de la persona y de lo que Cristo hizo por nosotros, es resultado únicamente. Entonces, ese es el problema en que están Hechos capítulo 15, y entramos ahí en esa discusión y van llegando a una conclusión, Hechos 15:6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Era un problema serio. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Son las personas no judías. O sea, los italianos, desde ese punto de vista, son gentiles. ¿Los españoles son gentiles? Sí. ¿Los colombianos son gentiles? Sí, bajo ese contexto. Entonces, sigue diciendo. Ahí estamos mirando versículo 7, como en la mitad. Vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pedro, ¿cierto? Pedro. ¿Se acuerdan que le habló a Cornelio? Cornelio y los que estaban ahí esperándole, ellos eran gentiles. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis? ¿Por qué ponéis a prueba a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud hizo silencio, cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ella lo sigue citando una versículos del Antiguo Testamento donde se ve que lo que sucedió fue cumplimiento de la profecía. Bueno, y la conclusión llega el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inclinen a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y termina ahí la conclusión. Bueno, y el versículo 21. Quiero que miremos cuántos hombres hay aquí. Hombres, a ver, Andrés, ahí está Rosenberg, está otro. Uy, están dos Andrés hoy, mira, no había visto. Hay otro Andrés por allí. Bueno, por ahí están el hermano Ferné y hay otros allí con nosotros. Don Ramón Hugo que nos visita. Bueno, quiero que miremos en este pasaje del 6 al 14, ustedes me ayudan. ¿Qué cosas eran comunes entre judíos y gentiles según este pasaje? Comencemos mirando, comenzamos desde el 6 al 14. Eso fue el pasaje que leímos. Bueno, el versículo 6 aún no dice claramente algo. Tal vez el 7 diga algo que compartían los gentiles, o sea, los no judíos, con los judíos. ¿Qué podrá ser? 3, 2. Don Javier, también bueno verle por aquí, no lo había visto, qué bueno verle. 3, 2, 1. ¿Qué era común a ellos? La palabra
del evangelio. ¿Cómo creyeron los judíos? A través de la palabra del evangelio. ¿Cómo creyeron los gentiles? A través de la palabra del evangelio. Por eso dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, que ellos la oyeran. Como si él dijera que ellos la oyeran, así como nosotros oímos y creímos, y creímos. Entonces, algo que es común a ellos dos. ¿Cómo llegaron a ser salvos? A través de la palabra del evangelio y de colocar la fe en él. Usted puede escuchar el evangelio 100 millones de veces y no creer. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento en su cabeza que se lo enseñaron desde pequeñito, que se lo enseñó el abuelo, que se lo enseñó el tatarabuelo, y esa misma cosa está en la mente suya y no le impide ver lo que Dios está diciéndole. La salvación, la palabra del evangelio tiene como centro que la salvación reposa, es exclusivamente porque Cristo murió y pagó por nosotros en la cruz. No depende de mi comportamiento. Obviamente, el verdadero hijo de Dios va a comportarse en armonía con la fe que dice creer. No va a ser un hombre perfecto o mujer perfecta, pero va a ser un hombre y mujer que están creciendo, avanzando hacia aquello que Dios quiere traerles. Nunca va a haber perfección aquí en la tierra. Quisiéramos que la hubiera, pero sí va a haber desarrollo en la vida. Eso sí lo va a haber. Y si para el desarrollo algo está mal. La fe, la salvación es solo por lo que Cristo hizo. Y yo quiero decirte esto, amigo querido, que hoy Dios quiere que tengas la seguridad de que si mueres vas al cielo. Confía solo, no en la religión católica o evangélica, no en el pastor, no en el líder espiritual. Confía en que Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Tú y yo éramos sucios a los ojos de Dios y Él vino, nos amó y nos recogió, nos levantó y nos ofrece vida nueva. No digas que no, que ya la tienes. Di que estás muerto. Di que mereces el infierno y que necesitas esa salvación que Él te ofrece hoy. Ven hoy mismo a Jesús, no como quien sabe, sino como quien no sabe nada, porque Él quiere enseñarte. Allí está Pedro diciendo a través de la palabra del evangelio y creer en Él, confiar en Él. Bueno, sigamos. El versículo 8. Estamos buscando cosas que son comunes para los dos pueblos distintos, antes, judíos y gentiles. ¿Qué pasó? Versículo 8. 3. Muy bien, Andrés, muy bien. Les dio el Espíritu Santo, pero ¿qué más dice? Lo mismo, o sea, no hubo diferencia. Dios le dio el Espíritu Santo a Pedro, Dios le dio el Espíritu Santo a Pablo, Dios le dio el Espíritu Santo a Juan, por la pura misericordia de Dios, sin nosotros pertenecer al pueblo de Israel. Andrés, cuando creyó, recibió el Espíritu Santo. Patricia, cuando creyó, recibió el Espíritu Santo. Qué bendición tan impresionante. No alcanzamos a entender cómo Dios da su espíritu a aquel que cree, pero lo hace después de haber lavado nuestra vida, habernos dado vida nueva. Él coloca su espíritu sobre nosotros, lo mismo que a los judíos, también a los gentiles. Entonces, cosas comunes, el evangelio, el que cree en él, cosas comunes para los dos pueblos, judíos y gentiles, el Espíritu Santo para los que creen. Versículo 9. 3. A ver. Muy bien, Andrés. Purificando por la fe. Y mírenle como comienza diciendo, y ninguna diferencia hizo. O sea, que cómo fueron purificados los corazones de ellos, de Pablo, de Pedro. ¿Cómo fueron? Por la fe.
por la fe. Y así como sucedió con ellos, sucede también con los no judíos, purificando por la fe sus corazones. En el Evangelio hay que creerlo. Para ser purificado debe haber fe, fe, purificando. Y todos, absolutamente todos necesitamos ser purificados, porque por naturaleza estamos sucios, sucios, llenos de maldad. Necesitamos esa purificación a través de la fe, purificando por la fe sus corazones. Versículo 11. A ver, Daniel, Rosenberg, ¿quién más? Versículo 11. ¿Qué hay común? Antes creemos que por la gracia, gracia del Señor Jesús, seremos salvos. O sea que la salvación viene por gracia. Aplica para judíos y aplica para gentiles. En otras palabras, aplica para todo el mundo, no importando su religión, su conocimiento, entendimiento. La salvación es un regalo de Dios, no algo que se gana. Versículo 14. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué es común? Cuando Dios salva a los judíos los hace parte de ¿qué? De su pueblo. Cuando Dios salva a un gentil hoy los hace parte de su pueblo. Hay un solo pueblo formado por los que antes estaban separados, unos judíos y otros gentiles, dos pueblos en uno solo, pero que los une la fe en el Señor Jesucristo, pueblo para su nombre. Y yo le pregunto en este momento, según lo que estamos viendo, ¿es importante para Dios su pueblo? Y yo le pregunto otra cosa. Si es importante para Dios, debería ser importante para mí. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Bueno, del versículo 10, el 1 al 10 estaba diciendo que nosotros estábamos muertos, que estábamos andando en la corriente de este mundo, que Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que estando muertos en pecado nos dio vida, que versículo que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que dice más o menos del versículo 1 al 10. Está diciendo lo que éramos antes y cómo fuimos sacados de allá a través de la gracia. Versículo 11. Por tanto, acuérdense, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los que no eran judíos, en cuanto a la carne, en cuanto a la parte externa, física, erais llamados incircuncisión. Esa palabra incircuncisión era una manera como despectiva, como de, uy, este incircunciso, una manera despectiva de llamar a alguien incircunciso. Y así eran llamados los que no eran judíos, por los judíos. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, acabando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo, ¿en quién? En Cristo, de los dos, judíos y gentiles,
un solo y nuevo hombre, o sea, la iglesia, haciendo la paz. 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es en ella? En la cruz. Mediante la cruz, matando en ella, es la cruz. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas, o sea, el evangelio es buenas nuevas, las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, o sea, los gentiles, que estábamos lejos de Dios, y a los que estaban cerca, los que parecían estar cerca, pero que también estaban lejos en realidad. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. Ese espíritu en mayúscula es el Espíritu Santo. Así que ustedes ya no son extranjeros ni personas que vienen y se quedan aquí, pero no son de aquí. Esos son los advenedizos. Vienen, se radican aquí, pero no son de aquí. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué les parece? Todo eso que tenemos, usted cuenta una cosa y otra y no se acaba y sigue. Versículo, dice el versículo 12, ¿cómo estábamos sin Cristo? Sin Cristo, lejos, ajenos, sin esperanza y sin Dios. Mire, yo tenía 11 años de edad. Yo eh, tenía familia católica por todos lados. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, bueno, no tenía sobrinos, pero todos alrededor, o sea, parte de papá, por parte de mamá, por parte de vecinos, por parte del que fuera, o sea, no, teníamos una vecina pentecostal al lado y otra al frente, pero el resto, católicos, 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 católicos y católicos. Y yo iba a la iglesia católica y yo asistía a una reunión como de adolescentes, eh, con un nombre que parece para niñas, pero también había niños, las Marianitas o algo así. Entonces, yo asistía a esa reunión, había interés religioso, pero yo estaba lejos de Dios, porque yo crecí en un lugar muy, muy difícil, destruido por el licor, por la droga. Crecimos prácticamente solos con mis hermanos y ayudados por una abuela que a la media cuadra que vivía de nosotros nos ayudaba, nos salvaba de muchas veces que aguantáramos hambre y de la soledad que nos circundaba a nosotros, de no encontrar a papá y a mamá nunca en casa. En medio de todo eso, aunque sabía que Cristo había venido, aunque sabía que Cristo había muerto por los pecados, aunque veía películas y me parecerían bonitas para ese tiempo, con 11 años de edad, acerca de Jesús, estaba sin Cristo, estaba sin esperanza, estaba sin Dios, tenía 11 años de edad. Alguien puede decir, ¿qué ha hecho de malo un niño de 11 años de edad? No, yo no había matado a nadie todavía, ni había ahorcado a alguno de mis hermanos. Quise hacerlo en varias oportunidades, pero no lo logré, ni nada de esas cosas, pero sí tenía un gran vacío en mi corazón. Estaba sin esperanza y sin Dios. Alguien me dijo, Cristo murió por sus pecados, usted está sucio de pecados, usted merece, usted necesita perdón, usted necesita ser limpio. Y yo dije, sí, tenía 11 años de edad. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas con 30, con 40, con 50 años que responden, ¿yo qué he hecho de malo? Si yo siempre me lo he hecho, soy buena mamá, buena esposa, ¿qué he hecho de malo? ¿Qué perdón necesito?
Usted necesita, usted y yo necesitábamos del perdón de Dios, necesitamos ser recibidos por Dios. Dios hizo algo maravilloso que es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio significa decirle a una persona que está condenada a muerte, mira, queda libertad. El Evangelio es a una persona que está encadenada. Decirle, Dios abre las llaves de tus cadenas hoy. Y las cadenas se caen porque Cristo pagó por esa persona para darle libertad. El Evangelio es vida, es esperanza. Y yo creía el Evangelio. Sí, al principio me da pena cargar la Biblia debajo del brazo. Después iba muy juicioso con corbata a la iglesia y me tocaba caminar bajo un bello sol del mediodía, hermoso amarillo. Caminaba yo desde la casa hasta la iglesia, no porque yo sea algo, sino porque entendí que era verdad. Y Cristo vino a mi vida y me perdonó. La pregunta es, si yo lo necesitaba a los 11 años, ¿será que tú lo necesitas? Y ahí está el evangelio que Dios nos ofrece. eh, Dice versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos, pero por la religión, no, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la obra de Cristo, no la religión evangélica, no la religión evangélica, es la sangre de Cristo lo que nos acerca a Él. Pero también versículo 14 dice, Él es, mire, yo pensaba, estaba leyendo este versículo, ahí no dice que nos da paz, ¿cierto que no dice que nos da paz? Sino que dice que Él es nuestra paz. Yo creo que hay alguna diferencia entre dar paz y ser la paz. Y ser la paz. Él es nuestra paz. Es como si dijera, no que Él entrega algo, sino que quien se entrega es Él mismo. O sea, Él en la cruz no entrega algo que tiene. Él en la cruz se entrega a sí mismo. O sea, entrega todo lo que tiene. Él mismo se entrega en la cruz y se convierte en la fuente de paz. Él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Algunos piensan, resulta que en el templo había una pared, ¿sí? Entonces los gentiles podían entrar al templo hasta acá, hasta donde estaba la pared. Después de esa pared, solamente podían entrar judíos. Si algún gentil, o sea, algún no judío, hey, ¿qué será que hay por allá que no dejan entrar? Se le ocurría entrar, pues corría el riesgo de entrar más rápido allá. Entonces, parece ser, estaba mirando algo, parece ser que corría el riesgo de morir. Entonces, había una pared que decía hasta acá, aquí van hasta aquí los gentiles y aquí para allá solo judíos. Pues aquí dice, estamos en el versículo 14, ¿sí? Al final, derribando la pared intermedia en la iglesia de Dios. No hay un hasta aquí estos y hasta aquí aquellos. Todos pueden ingresar. Y si esta fuera la presencia de Dios, digamos, este sitio, fuera el cielo mismo, ¿quiénes pueden llegar de los que están aquí? Todos. No hay diferencia, no hay excepción entre unos y otros. Entonces, versículo 15 dice, aboliendo en su carne, todo está mirando hacia la cruz. Mire, la sangre de Cristo, Él es nuestra paz, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. La ley, digamos que se divide, por decirlo de alguna manera, en ceremonias, en ritos. ¿Qué ceremonias había en la ley? Por ejemplo, la circuncisión,
y otras más, los sacrificios. Esas cosas fueron quitadas, pero la ley en su sentido moral no. ¿Cómo hace que la ley en su sentido moral no? La ley decía, no adulterarás. Eso fue quitado. Ese mismo mandato lo hay bajo la gracia. Dios dice, huid de la fornicación, por ejemplo, huid de la fornicación y también habla del adulterio juzgado por Dios. Entonces, la ley moral persiste, pero la ley ceremonial fue abolida. No sé si estoy siendo muy confuso, espero que esté siendo claro. Entonces, ahí es donde dice que me perdí, ya, 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, ahí es donde lo que estoy diciendo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, ¿quién? Cristo, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, habla del evangelio de la paz, habla de que Él es nuestra paz y habla que a través de Él se hizo la paz. Y el 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué es en ella? La cruz, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ven otra vez la palabra paz ahí. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? O sea, debemos amar el pueblo de Dios. Debemos amarlo. Nosotros fuimos salvados no para crecer espiritualmente independientemente de otros. No es el diseño de Dios. Por eso usted puede ver personas, buenos esposos, buenos vecinos, buenos creyentes en el sentido de que se comportan bien, de que no tienen vicios, de que son muy amables. Puede ver eso, pero si esa persona no ha entendido que Dios quiere que crezca en un contexto de vida, de pueblo, de comunidad cristiana, hay algo que no está haciendo bien, hay algo que no ha entendido, hay algo que no estará, en lo cual no estará avanzando hacia el propósito de Dios. Dios nos salvó. Y la pregunta es, ¿por qué nos salvó individualmente y por qué nos une como pueblo? ¿Cuál es el propósito de Dios de unirnos bajo un pueblo? ¿Para qué Dios lo hace? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo quiero participar en eso que Él está haciendo. Las mujeres están estudiando los martes una vida con propósito, creo que se llama el libro. Ay, discúlpeme, experiencia con Dios. Eh, ya me disculparán, ya por la edad es complicado. Entonces, mi experiencia con Dios y una de las cosas que enseña es unirnos al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es, en este contexto, su pueblo. Usted está yendo hacia la dirección que Dios quiere cuando usted siente que hace parte de algo más. Cuando usted se para en su vida cristiana y se cree que usted es como independiente y ya, no está unido a nada, está desenfocado de lo que Dios quiere. Pero cuando usted dice, estoy acá, sí, yo vivo mi vida cristiana, vivo mi vida individual, sí, pero cuando usted pierde en su mente el panorama de que usted también hace parte de algo más grande, que es el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, usted está perdiendo buena parte de lo que Dios enseña en el Nuevo Testamento. Está dirigido a personas que hacen parte del pueblo de Dios. Mateo 28.
Usted, Dios tiene un propósito para que usted haga parte del pueblo. Por eso ha dado, cuando uno hace parte de un pueblo, tiene derechos y responsabilidades. Tiene cosas que cumplir con referencia a mi vida personal, pero también con referencia al pueblo donde Dios me colocó. Mateo 28 dice, versículo 16. Mateo 28, 28, 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Y Jesús se acerca y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Como toda autoridad, tengo el derecho de decirle lo que les voy a decir. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere que haga. ¿Quiénes? Su pueblo. Su pueblo. Aquí está hablando de a los discípulos, pero después vendrían otros que creerían después de ellos. Para ellos también era este mandamiento. Y para nosotros es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y eso quién lo hace? El pueblo. El pueblo de Dios lleva el nombre de Dios a otras latitudes donde no ha llegado. Cuando decimos que los diferentes ministerios que tenga la iglesia deben reconocer este propósito dentro de su ministerio. O sea, el ministerio de niños, los que están enseñando a niños, deben entender que Dios quiere que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Es decir, que el ministerio de niños debe pensar en ir por otros niños que no han llegado aún. Es decir, que el ministerio de jóvenes debe pensar en ir por otros jóvenes que no han llegado. ¿Eso significa invitar? Sí, pero tal vez es ir y, por decir algo, hacer una actividad en el parque. Puede ser también. Puede ser ir a un escenario deportivo, a un parque tal, X o y hacer una actividad ya. Puede ser. Puede ser que las mujeres no solamente se reunieron acá, sino que hicieron una actividad en el barrio no sé qué, hicieron una chocolatada, invitaron a vecinas de por ahí, venga, vamos a hacer chocolate. ¿Usted le gusta el chocolate? Sí, con leche. Ah, bueno, le echamos leche. Está invitada, quiere acompañarnos. Vamos a comer algo, unas galletas, nos acompaña. Algunas dirán que les hace daño el chocolate. Bueno, pero algunas dirán que sí y llegarán y será el momento para que usted les diga, les dé un mensaje contundente, corto tal vez, no tan largo para que no se nos vayan tan rápido, pero donde les diga que Jesús es la respuesta. Entonces, Dios dirigirá el cómo, pero lo que debe haber en la mente es ese pensamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y sigue diciendo, aquel que cree, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y terminamos con 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Dice, ¿listo? ¿Sí? Mas vosotros sois, miren todo lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de quién? De Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Para cuando hablamos de Jesús, ¿qué decimos? Que Dios es inmenso, que su amor es eterno, que su compasión, que su misericordia, que su justicia condena el pecado. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos diciendo, Él es precioso, no hay ninguno como Él. Ven a Jesús, no a la religión, no, a la religión olvídalo. A Jesús, ven a Él hoy mismo. Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y oramos. Señor, ayúdanos como pueblo de Dios, primero a sentirnos parte de ser pueblo de Dios. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que se congregan o que no se congregan porque no entienden que hacen parte del pueblo de Dios, que tú tienes un propósito, que tú tienes un diseño escritural bíblico para los redimidos. Lo hiciste en el Antiguo Testamento con Abraham, lo hiciste parte del pueblo. Y ahí comenzó el pueblo de Dios aquí en la tierra. Nos hace con nosotros, nos ingresas cuando creemos al pueblo tuyo. Señor, ayúdanos a estar conscientes de eso, porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Tenemos responsabilidades individuales, tenemos responsabilidades personales, familiares, pero también tenemos responsabilidades como parte del pueblo donde tú nos has colocado. No solamente responsabilidades, sino también privilegios, el compartir la relación con los hermanos, crecer juntos, disfrutar de la comunión. Señor, ayúdanos a entenderlo y a trabajar para que otros se sumen al pueblo de Dios. Oramos, Señor, porque los diferentes ministerios lo entendamos, que se haga el trabajo compartiendo la palabra de Dios sin salirnos de lo que ya enseña, pero bajo este principio y propósito, ir a otros, invitarles para que vengan, pero también ir a ellos. Y suplicamos que nos ayudes en el cómo, en la manera. Pero Señor, que hayan niños llegando a tus pies, que hayan jóvenes y adolescentes llegando a tus pies, que hayan hombres y mujeres adultos llegando a tus pies, que hayan ancianos llegando a tus pies. Suplicamos que tu Espíritu siga orando en nuestro corazón y que escriba tu palabra en nuestra mente y que no la olvidemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.